Mm. Buenas noches, tal como están todos, sean bienvenidos a esta Buenas noches. sexta sesión de formación en el proceso de inducción del técnico en preselección de candidatos. Ya hay 8 personas conectadas, vamos a esperar unos minuticos mientras se conectan los demás. Les ofrezco disculpas de antemano. Lo que pasa es que yo pues también soy instructor de formación presencial y preciso hoy, antes de salir del SENA, se presentó un inconveniente. Entonces me tocó darle solución a esa situación antes de poder venirme para la casa a orientar el proceso de formación virtual. Vamos a esperar 5 minuticos, no mentiras, sí, sí, 5 minuticos más y iniciamos con la sesión. ¿Listo?
Listo, ya yo creo que pues es un tiempo prudente de conexión de todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los ha tratado esta segunda semana de inducción? ¿Cómo se han sentido con la formación SENA antes de iniciar el proceso? ¿Quién me quiere contar? ¿Cómo les fue con los demás instructores? ¿Ninguno hoy están tímidos? Bueno, Pues en el momento, buenas noches, qué pena. En el buenas momento noches, bien, Luis. son pues personas que se sienten mucho en la capacidad de enseñar, nos transmiten muy buenas, por decirlo así, la información al momento de presentarse, pues la explicación que ellos dan me parece muy bien hasta el momento. Ah, bueno, perfecto, Luis. ¿Alguien más nos quiere dar su aporte mientras los demás compañeros se conectan? Bueno, ninguno más. Bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a iniciar con el proceso de hoy. Hoy pues va a estar enfocado a la actividad de aprendizaje AA4, la segunda parte de esta actividad, que consiste en la elaboración de un texto. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman si están viendo la presentación en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, el día de hoy pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Primero voy a socializarles el orden del día, voy a dar la bienvenida, pues que ya la dimos de forma, digámoslo, diferente por cuestiones de premura. Voy a comentar cuál es el objetivo de la sesión. No sé si alguno tenga algo que eh, informarme o alguna novedad con respecto a lo que es la infografía, que fue la primera actividad como tal que desarrollamos. Por ahí estuve calificando algunas en la plataforma Territorium. Vi que todavía habían muchos que no han subido la infografía, entonces si quieren podemos sacar el espacio aquí para explicar eso. Vamos a hacer la explicación de la actividad como tal que vamos a desarrollar por estos días y tenemos un espacio de preguntas, dudas e inquietudes con respecto a todo el proceso y el cierre de la sesión de formación. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión de formación de hoy? Es socializar el contenido del programa de formación y proceso de inducción mediante una lluvia de ideas que contribuya a la elaboración del taller, mi programa de formación. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio chiquito de lluvia de ideas para compartir pues todo el contenido del programa de formación. Entonces vamos a iniciar con lo que vimos la sesión de formación pasada, que fue la sesión número 2, en la cual pues estuve yo como instructor. En esta sesión el objetivo era socializarles un poco la plataforma Territorium y orientarlos de cómo debían desarrollar la actividad, que era una infografía sobre todo lo que es cenología o la cultura del SENA. Entonces, no sé si alguien me puede contar cómo les fue, si ya todos subieron la actividad o hay alguno que falte, si tiene algún inconveniente, de pronto hay alguna duda o inquietud. Buenas noches, instructor, y para todos, buenas noches. Buenas noches, Leslie. Pues en mi caso, siento que me fue bien y sobre todo después de la sesión que tuvimos con usted, logré entender más lo que era el cambio del documento a PDF. Entonces, pues solo esperando a ver qué notas saqué y procuré pues que se viera agradable a la vista la infografía.
Ya. Listo. Sí, por ahí vi que pues algunos utilizaron hasta colores institucionales. De pronto lo más común que se quedó por fuera fue un pequeño detalle de que era el logo símbolo, ¿cierto? Que es el que más utilizamos, este loguito de aquí, ¿cierto? Que tiene una representación, tiene un significado y que pues en la formación presencial es el que utilizamos en las camisas, cerca al pecho o en por ejemplo, los uniformes, como el escudo como tal del uniforme, ¿cierto? Otros aspectos que se quedaron por fuera en algunos casos fue la parte organizacional. Muchos colgaron qué era o cuál era la estructura organizacional del SENA a nivel general, pero pues dejaron de lado un poquito lo que es la estructura organizacional del área de formación, que es donde realmente nos encontramos nosotros. Colocaron fue el aspecto administrativo como tal. ¿Listo? Entonces, con respecto a la infografía, todos excelente. Yo creo que esta noche yo termino de calificarlas y mañana en la mañana les estaría colgando en anuncios cuáles fueron las notas con respecto a la infografía. Hay dos casos particulares de dos personas. Una persona me colgó una infografía que no, pues tenía la información inicial de Senalogía, pero después era la misma infografía sin editar, o sea, la plantilla. Y otra que no me permitía abrir el documento. Ahí les hice las observaciones. Ya les voy a mostrar cómo pueden revisar ustedes sus trabajos. ¿Listo? Ahorita en el espacio de preguntas hacemos otra vez el recorrido para que ustedes puedan entrar y revisar. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con respecto a lo de la infografía y lo de Senalogía? No, señor. ¿No? Bueno. Entonces vamos a continuar con la actividad de la sesión de formación del día de hoy. Entonces, ¿qué nos dice la guía? En la guía, pues ya ahorita la buscamos en la plataforma Territorio, pero la guía nos dice que para el día de hoy vamos a iniciar a desarrollar la actividad 4, la evidencia 2. Ustedes tienen una actividad previa a esta, que es un cuadro sinóptico, creo que era sobre alternativas de etapa productiva, ¿cierto? Entonces, cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan con respecto a etapa productiva, ahorita en el espacio de preguntas la vamos a poder desarrollar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta actividad? Es identificar los conocimientos adquiridos con relación a los materiales de estudio de todo el proceso de inducción. Entonces, esta actividad que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy no tiene como tal un documento específico para hacer lectura, sino que se apoya en todos los documentos que hemos ido desarrollando durante todo este proceso de inducción, ¿cierto? ¿Y qué debemos tener en cuenta? Los conceptos de Senalogía, reglamento, bienestar al aprendiz, programa de formación, territorio, emprendimiento e investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Realmente lo que vamos a hacer es un documento denominado Mi Programa de Formación. Ese documento debe contener ampliamente y profundamente los temas mencionados. ¿Cuáles son los temas? Pues la Senalogía, el reglamento, el bienestar al aprendiz, el programa de formación, territorio, emprendimiento e investigación. Y una reflexión en la que se exprese con sus propias palabras los fundamentos de la formación por proyectos de la entidad. ¿Listo? Eso es lo que se debe hacer. Este documento, ¿qué condiciones debe tener? Debe ser máximo de 3 páginas y pues debe ser un documento libre. Aquí nos hacen una recomendación de que se deben aplicar las normas APA en 7ª edición para hacer este documento. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta?
Hola, profe. Buenas noches, profe. Qué pena es que hasta ahorita logré conectarme. ¿Será que de pronto puedes explicarme nuevamente, por favor? Bueno, estaba explicando la actividad que vamos a iniciar a desarrollar el día de hoy, que es prácticamente en conclusión, deben elaborar un texto, ¿cierto? Este texto debe ser libre, en donde pues ustedes como tal van a exponer o van a socializar los conceptos de cenología, reglamento, bienestar al aprendiz, programa de formación, territorio, emprendimiento e investigación con sus propias palabras. ¿Listo? Y pues van a hacer en ese mismo texto, pues deben hacer una reflexión en donde fundamenten la formación por proyectos de la entidad. ¿Listo? ¿Qué van a tener en cuenta para hacer este documento? Lo que ustedes desarrollaron en los anteriores documentos. Pero hay una condición particular para elaborar ese documento. Me dicen, vamos a aplicar las normas APA, séptima edición. Y bueno, ¿qué son las normas APA? ¿Alguien me puede contar qué es eso? ¿Cómo se mastica? ¿De qué se tratan las normas APA? ¿Ninguno? ¿Nadie la conoce? Son normas de presentación para trabajos escritos. Bueno, en sí, exacto. Las normas APA son pues como tal un conjunto de reglas que establecen un estilo de presentación de trabajos. Estos estilos de presentación de trabajos está definido o está determinado por qué tipo de trabajo se va a presentar y cuál es la institución que va a recibir o publicar ese trabajo. Entonces, en el caso particular, el SENA utiliza las normas APA, hay otras instituciones que prefieren las normas INCONTED o hay instituciones que establecen esos parámetros para la presentación de los trabajos. Entonces nosotros vamos a tomar las normas APA, nos están diciendo que para la citación, ¿listo? Vamos a utilizar esas normas como tal para citar los textos que posiblemente nosotros vayamos a utilizar en la producción que vamos a hacer. Entonces, ahora la pregunta, ¿qué es una cita? Entonces encontramos que pues una cita es cada vez que nosotros utilizamos un fragmento o tomamos un texto escrito por otra persona u entidad. Entonces, este texto pues debe estar referenciado. Normalmente cuando nosotros estamos haciendo lectura de documentos, vamos a encontrar espacios donde vamos a ver, ¿cierto? Que aparece el nombre de la persona y el texto como tal que se copió de esa persona marcado entre comillas, ¿cierto? Entonces, a esto es lo que se le conoce como una cita. Entonces, estoy tomando un fragmento de un texto que hizo el señor Freud en 1915. Y ese texto estaba en la página 421 del documento que aparece referenciado. Entonces, este fragmento yo lo conozco o se conoce como cita. Esto es una referencia y en la parte del trabajo vamos a encontrar todas las referencias bibliográficas. Pues el nombre del autor, el año en que elaboró ese texto, cómo se llama ese texto, cuál fue el editor, ¿cierto? Y en qué país se realizó ese texto. Entonces, ¿qué nos están pidiendo para el trabajo? Que si nosotros vamos a copiar un fragmento del texto de otra parte, apliquemos una cita y una referencia. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay preguntas con respecto a esto? ¿Con respecto a la actividad?
Leslie, alzaste la mano. Sí, profe. Dice que la extensión son 3 páginas, pero eso no cuenta lo que es la introducción, la portada, la tabla de contenido, nada de eso. Sí, o sea, las 3 páginas es... Bueno, exacto. sí, sí, o sea, lo que tenemos que exponer. Texto. Bueno, sí, exactamente. Van a ser sus ideas. Bueno, ya ahorita les voy a mostrar qué, digamos, estilo vamos a tomar dentro de las normas, elaborar ese documento. Porque, pues, si ustedes revisan o consultan las normas APA, ahorita les voy a enviar la guía. La guía les va a decir que ese texto, perdón, que los textos deben de tener una portada, una subportada, una introducción, una tabla de contenido, una bibliografía, y entonces va a estar enfocado a la presentación de un proyecto de grado. Para el caso vamos a apropiar algunos elementos, no todos, por ejemplo la portada y como tal la bibliografía, ¿cierto? Para lo que es la construcción del documento. Veo que Letsis tienes la manito levantado. Sí, yo tengo una pregunta. En el caso de las fuentes que usamos, como el material de apoyo que está en el SENA, en nombre de la página, ¿qué pondríamos? Pues porque sería citarlo como autor corporativo o institucional, pero como referencia de nombre de la Exacto, página, ¿qué sí. podemos poner? ¿Como referencia de nombre de quién, perdón? De la página. De la página, no, pues sería, en ese caso sería colocar solo la institución como tal, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. ¿Listo? Vale, listo, sí, señor. ¿Alguien tiene otra pregunta para continuar? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Ya les voy a mostrar pues las normas APA y les voy a explicar en cierta medida cómo se configuran o cómo se deben colocar en un documento. Entonces, vamos a pasar aquí como tal a la actividad. Territorio. Listo. Vamos aquí. Entonces me dice que la actividad debe tener como título mi programa de formación, debe ir en documento PDF y debe ser una extensión de 3 páginas. No puede ser más, no puede ser menos. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de actividades correspondiente y acceda al espacio de taller AA4, evidencia EB2. ¿Listo? Si yo voy a la plataforma, creo que ahorita no me va a dejar ingresar ese espacio, si ya está vencida la sesión. Dale un segundo mientras se vuelve a conectar. Listo, hay algunos que han tenido problemas con conexión. Hoy ha estado lloviendo desde las 3 de la tarde aquí. Ha estado molestando un poquito. Es un poquito lento. Bueno, entonces ingresamos, vamos para territorio. Bueno, mientras estoy haciendo esto, me informó la instructora Luz Ángela que ya se encuentran todos asociados. Muy seguramente a partir de mañana ya les va a permitir activar el correo Soy SENA y poder descargar el certificado de que se encuentran en el SENA para las personas que lo requieren. Yo creo que mañana mediodía van a poder ingresar. Todo cargando. Bueno, entonces, contenido del curso. Inducción. Actividades de la guía. Tenemos actividad de aprendizaje 4.
es la que vamos a estar trabajando. Que cargue. Tenemos dos actividades. Una es el cuadro sinóptico de la etapa productiva y el segundo es como tal el taller, que es el texto de 3 páginas. Entonces, ¿por dónde lo vamos a subir? Por la tercera página, en ver evidencia, y aquí vamos a poder subir ese texto. Está cargando un poquito lento. Ah, bueno, no debe estar, así sí está activo. Entonces van a poder subir ese texto. Ya algunas personas lo subieron. ¿Qué juicio? Listo. Bueno, para las personas que de pronto no lo han subido o si tienen que hacer alguna modificación, vamos a tener hasta el día viernes para desarrollar esta actividad. Entonces, ¿aquí qué deben hacer? Pues inspirarse muy bien, revisar de pronto el material de consulta anterior, los anteriores trabajos para elaborar su texto de 3 páginas. Sí, coméntame, Jennifer. Sí, señor, yo quería preguntar, ¿quiere decir que este texto lo tenemos que subir entre hoy y este viernes que viene? Sí, señora. Vale, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, para continuar, entonces vamos a empezar. ¿Qué condiciones va a tener el documento como tal? Como tal, pues yo no les voy a revisar, ¿cierto? Pues esta es una guía como tal de cómo se aplican las normas APA para la presentación de trabajo. Como les comentaba anteriormente, normalmente estas normas se aplican para entregar las evidencias desde el aspecto de las citas, pero cuando ustedes ya están haciendo proyecto, pues estamos hablando de una portada, un resumen, ya en el texto se empieza a hablar de la introducción, la metodología, los resultados, la discusión y las referencias. Y entonces cada uno de estos elementos tiene unas características. En este texto como tal, pues ustedes van a entregar un documento de 3 páginas, ¿cierto? Ese documento pues va a tener fragmentos de otros textos. Entonces, lo primero que les recomiendo yo a ustedes es configurar como tal el documento que tenga las márgenes y posterior a eso, pues tener muy claro cuáles son las citas y cómo se presentan las citas. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a ir a las márgenes. Ya les voy a enviar el link para que puedan descargar este documento. Les voy a enviar aquí por el chat para las personas que pueden visualizar el chat y por el WhatsApp para las personas que de pronto no lo puedan hacer. También ahorita en un momento les voy a crear un anuncio y les voy a colgar ese anuncio en la plataforma Territorio. Entonces, estamos admitiendo a Tatiana Fernández. Entonces, vamos a ir a márgenes. ¿Qué me dicen las normas APA? El tamaño de la margen en formato APA debe ser de 2.54 centímetros, equivalente a 1 pulgada en todos los lados. Es decir, debes aplicar una margen de 2,54 centímetros a la margen superior, inferior, derecha e izquierda. Entonces vamos a ver cómo se realiza esto. Vamos a venir aquí a Word. Yo voy a abrirles un Word acá. Un nuevo documento. Esto vamos a ampliar. Entonces estamos en Word. ¿Todos están visualizando Word? Sí, señor. Chicos, listo. Entonces vamos a disposiciones, márgenes y márgenes personalizadas. Entonces lo que voy a hacer es ajustar todas las márgenes a 2,54, inferior 2,54, izquierdo 2,54 y derecho 2,54. Y le voy a dar a aceptar.
Entonces él automáticamente me está dejando este espacio en la parte superior de 2,54, al lado izquierdo 2,54, al lado derecho 2,54 y al lado inferior 2,54. Vamos a volver al instructivo. Tipo y tamaño de la fuente. Entonces me está diciendo que puedo utilizar Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos y Lúcida de 10 puntos. A mí en lo particular me gusta o Arial o Calibri. Entonces igual, vuelvo al documento Word, voy a inicio, selecciono Arial, que es con la que voy a trabajar, y 11 puntos. Algo muy importante con serifas, entonces puedo utilizar estos tipos de letras. ¿Qué es las serifas? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Que me ayude? Fuentes con Bueno. caracteres especiales, Sí, pues normalmente el carácter especial de esa fuente es esta cosita aquí que vemos. ¿Sí ven la T que tiene como una rayita aplanada en la parte inferior? Eso es la serifa. Entonces, por ejemplo, la P debería tener acá y estaría como está acá. ¿Sí ven la diferencia de esta P y esta P de arriba? Entonces, esta partecita de abajo es lo que se conoce como las serifas. Normalmente son para publicaciones. ¿Qué secciones? Dentro de las imágenes de figuras, es recomendado utilizar fuentes sin serifas con un tamaño entre 8 y 14 pulgadas, pero estos son para excepciones de esto, de las serifas. Normalmente hay convocatorias para presentaciones de artículos científicos, entonces les piden, bueno, debe ser el texto con este tipo de letra, ¿cierto? Y entonces, ¿en dónde se va a tener excepciones de eso? Es en este tipo de elementos, como por ejemplo las tablas y las imágenes que ya vienen con un tipo de letra en particular. Bueno, ahí lo único que hicimos fue configurar entonces en Word las márgenes, el tipo de letra y el tamaño de letra. Ahora vamos a ir a ver qué otro elemento necesitaríamos para hacer el trabajo del día de hoy. Entonces tenemos tamaño de fuente. Otro elemento a tener en cuenta es el interlineado de párrafos. Entonces, en ese interlineado de párrafos vamos a tener como regla general, siempre se utiliza interlineado doble, incluyendo el resumen, textos de citas de más de 40 palabras, números de tablas y figuras, títulos y subtítulos en las listas de referencia. No debe agregar un espacio adicional de párrafo antes o después de los párrafos. Me explico. Digamos que en este caso hay dos párrafos, ¿cierto? Y entre párrafo y párrafo solo se deja un espacio. Esto no necesitan dejar espacios adicionales. Tampoco debes realizar saltos de línea extras entre párrafos o entre títulos. Si se dan cuenta, aquí lo están aplicando. Entonces tenemos un párrafo, un título y otro párrafo. No hay saltos adicionales, son los mismos saltos. Y entre subtítulos. ¿Listo? Entonces vamos ahora a configurar ese elemento. Entonces, ¿dónde lo voy a configurar aquí? Vengo aquí al interlineado y voy a seleccionar 2, que es espacio doble. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, inquietud? Vamos de pronto un poquito despacito, un poquito desde lo más básico, porque hay personas que de pronto no conocen estos elementos. Hay algunos que de pronto ya manejan Word, de pronto conocen muy bien Word y cómo se hace este ejercicio, pero pues hay otras personas que no, entonces por eso lo estamos haciendo desde lo más básico. Entonces, ahora sí vamos a colocar título. ¿Cierto? Entonces, me decía
que los títulos y los subtítulos. Los títulos y los subtítulos ayudan a que el lector encuentre los puntos claves de un documento. En el estilo norma APA se recomienda el uso de hasta 5 niveles de títulos y subtítulos. Cada nivel cuenta con un formato propio. La séptima edición de las normas APA trae cambios en cómo los títulos de los documentos deben ser presentados. Debes utilizar el mismo tamaño de la fuente que uses en todo el documento. Entonces, jerarquía de títulos. Entonces tenemos diferentes jerarquías de título. Entonces de nivel 1 va a ir centrado con negrita cada palabra iniciando en mayúscula. De nivel 2 va a ir alineado a la izquierda con negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. De nivel 3 va a ir alineado a la izquierda en negrita, cursiva, cada palabra iniciando con mayúscula. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo es que se debe llamar el texto? ¿Cuál es el título principal del texto? Mi programa de formación. Mi programa de formación, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Ese va a ser el título de todo el texto. ¿Qué dice? Debe ir centrado en negrita cada palabra, iniciando en mayúscula. Entonces, como es el título principal, lo que hago yo es seleccionarlo, lo centro y lo coloco en negrita. Digamos que yo en mi texto quiero empezar a hablar de lo que es la cenología, ¿cierto? Que es el SENA, la historia del SENA y todo el cuento, ¿cierto? Entonces, voy a escribir otro que diga cenología. Igual, no significa que ustedes deben hacerlo por títulos, ni tampoco significa que no lo puedan hacer en un solo texto o que no puedan. Entonces, este título es el principal y este va a ser un subtítulo. Vamos a ver qué me dice de los títulos de nivel 2. Debe ir alineado a la izquierda, negrita cada palabra, iniciando en mayúscula. Cenología. O vamos a colocar cultura organizacional del SENA. Cultura organizacional del SENA. Entonces, ¿qué me dice? Debes ir en negrita, pero este ya no va a ir centrado, sino que va a ir a la izquierda. Y dentro de esa cultura, pues hay un subtítulo de nivel 3, que yo voy a decir que va a ser historia del SENA. ¿Cierto? Entonces, historia del SENA. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ese debe ir alineado a la izquierda, ya lo tenemos alineado a la izquierda, debe ir con negrita, debe ir en cursiva y cada palabra iniciando en mayúscula. ¿Listo? Entonces tenemos todo, está en negrita, está a la izquierda y me falta la cursiva. Y ya. Entonces ya ahí vimos los 3 tipos de niveles de texto. Si yo tuviera que hacer una tabla de contenido, esto lo puedo automatizar para que esa tabla ustedes no tengan que contar, bueno, en qué página está ese texto, sino que automáticamente les genere la tabla. Entonces la línea entre párrafos, ya dijimos que eran de 2 interlineados. Otro elemento que yo considero que van a utilizar en este trabajo son las citas. Y entonces vamos a ver qué son las citas. Ya habíamos dicho que las citas son ese fragmento que tomamos de un texto, ¿cierto? Y pues que se referencia, que se dice de qué texto fue tomado y cómo se tomó. Estas citas tienen una particularidad que nos permiten a nosotros identificar de qué documento fue obtenido ese fragmento que nosotros estamos leyendo en ese documento actual. Entonces es importante desarrollar la habilidad de citar. Normalmente las personas pues van, toman, leen un documento y después de realizar ese documento escriben otro, pero nunca le dan, digámoslo así,
el reconocimiento a la persona que hizo el trabajo o que buscó inicialmente la información o construyó esa información. Entonces, estas situaciones presentan dos, digámoslo así, dificultades. Una es que el texto que yo estoy construyendo pues va a quedar ausente, no va a quedar con no va a contar, entonces va a estar bajo mi propia palabra. Y pues si yo estoy diciendo algo que está erróneo o que de pronto alguien lo montó como un Wikipedia, ¿cierto? O en un rincón del vago, pues mis palabras van a quedar sin soporte. Lo segundo es que puede que lo que yo esté copiando y lo esté pegando haya sido un trabajo de bastante investigación, de bastante inversión, no solo sino de las personas. Y pues estas personas se sientan mal porque no se intentó. Y segundo, estamos haciendo un plagio. Y en algunos casos, pues ha llegado a presentarse situaciones de plagio en donde pues ha habido una responsabilidad económica, legal y fiscal, ¿cierto? Como tal de tener que ir a poner la cara y recibir unas sanciones por haber tomado un texto de otra persona. Aquí en Colombia hace unos años pasó una situación particular en una universidad. Una estudiante presentó un trabajo de tesis para su carrera de pregrado. Estaba tan bien elaborado el trabajo de tesis que le dieron una beca para una especialización. Entonces, en esa especialización, ella volvió a presentar, digámoslo así, como en un siguiente nivel ese trabajo de tesis y se ganó una beca en México para una maestría. Cuando se gana esa beca para la maestría, ella presenta un trabajo inicial para poder optar a la maestría y ese trabajo fue revisado por una profesora de México. Cuando la profesora de México revisa el trabajo, se da cuenta que es la tercera fase de un trabajo que ella había realizado. Y se dio cuenta que la segunda fase del trabajo de la estudiante colombiana era un trabajo que ella había realizado anteriormente y así sucesivamente hasta rastrearla al trabajo de tesis de la universidad. Se comunicó con las universidades, puso la denuncia ante los entes internacionales y a esta estudiante colombiana le removieron los títulos. Y eso pues fue una noticia, fue un proceso que duró como 3 años, fue noticia, salió por las noticias de Caracol y todo el cuento. Entonces es importante que empecemos a utilizar las referencias. Algo particular en las referencias es que siempre vamos a encontrar el nombre del autor o de la entidad y el posible año en el que se realizó el documento el cual vamos a consultar. Entonces tenemos la cita y tenemos la referencia bibliográfica. Entonces la cita siempre la vamos a encontrar delante o antes del texto en el documento, dependiendo cuál sea el estilo. Y la referencia bibliográfica es la que nos va a decir, ¿cierto? Pues el nombre completo, los apellidos completos del autor, la primera inicial, el año en el que se elaboró el documento como tal y la editorial, ¿listo? En la cual se elaboró. ¿Hasta aquí alguno tiene alguna pregunta, chicos? Yo, profe, pero tengo una duda con respecto a lo que nos estabas contando del caso de la muchacha. Sí, señor. No entendí. ¿Ella usó un trabajo de otra persona o usó su propio trabajo? Lo que pasa es que, si más no recuerdo, por ejemplo, era en psicología. ¿Tenemos psicólogos en el grupo? ¿No? Bueno. Era en psicología, ella estudió psicología, Sí, hizo hay. bueno, hizo su especialización en una línea de la psicología, pero enfocada a la parte infantil. Y esa le dio la opción para hacer la maestría como tal, creo que era en educación. Entonces, cuando la chica
presenta su trabajo de tesis a la Universidad Colombiana, se gradúa con honores, era un trabajo muy bueno, ¿cierto? La misma Universidad Colombiana le da la opción para presentarse, para que continúe becada en la especialización. Cuando ella estaba estudiando en la especialización, se gana con ese mismo trabajo de tesis la opción de entrar a una maestría en México. Con la mala suerte que el documento de donde ella copió fragmentos, o sino que la idea como tal en general de su tesis, era un documento que había elaborado una de las profesoras de la maestría en la cual ella se inscribió, o en la cual ella entró en México. Entonces, claro, la profesora pues revisó ese trabajo y empezó a rastrear porque a su vez, perdón, esta estudiante estaba citándose ella misma en anteriores trabajos, que es algo que yo puedo hacer. Por ejemplo, hoy hice una investigación sobre lo que piensan los estudiantes de la formación virtual, ¿cierto? Y hice pues unos análisis sobre todo eso de la formación virtual, ¿cierto? Y mi segunda fase es analizar cuáles son los principales impedimentos para recibir formación virtual en Colombia, ¿cierto? Y hice ese segundo trabajo como estudio, pero referencié apartados del primero en ese segundo, ¿cierto? Y así con el tercero, pues esta profesora la rastrea todo y pone la denuncia ante el Ministerio de Educación colombiano. Y ahí pues abrieron una investigación, también la demandó por plagio. Eso fue algo terrible. Creo que a la chica le quitaron hasta el título de la especialización por no colocar algo tan sencillo como decir, bueno, este estudio o este trabajo de tesis se basó en el estudio realizado por la doctora Pepita Pérez en la Ciudad de México, donde ella obtuvo tales y tales resultados, y colocar dos paréntesis, los apellidos y la fecha en la que elaboró esa doctora el documento, en el documento que yo estoy construyendo. Esto no sé si solucioné tu duda, Letsis. Sí, es que había entendido que ella había usado su propio trabajo, pero bajo su propia, o sea, que era su propia autoría, y tenía entendido que mientras sea autoría de uno no puede acoplar, adaptar o Sí. reinterpretar el texto como uno quiera, pero el problema está en que ella desde un comienzo en su tesis usó información que no debía o no la citó. No, sí, no la citó. El problema es ese, que no la cita. Y en algunos casos que es que prácticamente cambia, por ejemplo, entonces la doctora decía en Ciudad de México y aquí era en la ciudad de Bogotá, allá era en tal barrio y aquí era, pero era realmente pues el mismo texto cambiando localización. ¿Cierto? Entonces, importante después, pues, normalmente hay muchos profesores que pues les da, digamos, pereza tomar un documento y pasarlo por una herramienta de revisión. Creo que la plataforma Territorium tiene su propia herramienta que revisa los textos y dice, bueno, este tiene una compatibilidad del 50, 90, 70% con otros textos en la red, ¿cierto? Pero pues él puede decir la compatibilidad es del 70%, pero ese 70% está referenciado, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros nos curamos en salud para no cometer plagio. ¿Listo? Hasta aquí hay pregunta. Bueno, Let's ¿ibas a preguntar? No, iba a comentar algo No. con respecto a lo que mencionabas de cómo la herramienta que pone a disposición Territorium en alguno de los programas que yo había hecho relacionados al SENA. Esa herramienta también estaba para nosotros como estudiantes, es decir, podíamos subir el documento y de forma prácticamente automática, pues después de esperar como cargue, que haga la identificación y demás, generaba esa información, como de tu trabajo se encuentra con tanto por ciento o así. ¿Eso todavía existe o ya no? Sí, tengo que entrar a configurárselos en la evidencia. ¿Listo? Yo como instructor configuro la opción para que ustedes la puedan ver y la puedan activar cuando hacen la revisión de sus trabajos antes del envío. ¿Listo? Y también posterior, pues, para la calificación. Bueno, entonces, encontramos en primera medida las citas textuales. Estas citas textuales se dividen en dos tipos de citas.
las citas inferiores a 40 palabras y las citas superiores a 40 palabras. Cuando hablan de citas textuales, se refiere a que yo tomo el fragmento del texto tal cual como está en el documento, ¿cierto? No le hago ninguna modificación, no hago ninguna apreciación, no hago ningún cambio, ¿cierto? Entonces, estas citas, si son inferiores a 40 palabras, tienen un estilo. Si son superiores a 40 palabras, vamos a ver cuál es el estilo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con la recomendación, ¿listo? Y vamos a ver cómo se puede automatizar estas citas para la bibliografía, ¿listo? Entonces, voy a darle clic aquí a ver cómo nos referencian. Bueno, ¿qué nos dicen? Las citas de 40 palabras o más se escriben aparte del texto con sangría, sin comillas, sin cursiva, con el mismo tipo y tamaño de fuente y con interlineado doble. Ya eso prácticamente es cogerlas y colocarlas aparte del texto. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerden que en el caso de las citas menores a 40 palabras, el punto va después. Comience una cita de este tipo en una nueva línea y insangre el párrafo párrafo media pulgada, o sea, 1.27 centímetros, desde el margen izquierdo, en la misma posición que en el nuevo párrafo. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangre la primera línea de cada párrafo. Bueno, cuando se refiere a sangría es el espacio, ¿listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, yo voy a tomar, voy a robar por aquí estos dos párrafos, estos tres párrafos. Y voy a hacerles el ejemplo en el documento que estamos construyendo. Entonces, ustedes empezaron a escribir, ¿cierto? Y el primer párrafo es de su autoría, ¿cierto? Ustedes escribieron esto. Pero este segundo párrafo lo copiaron de otra parte, ¿cierto? Vamos a ver cuántas palabras tiene este segundo párrafo. 75, dice aquí. De 143 palabras que hay en todo el texto. Entonces, ¿qué me dice el documento? Primero, que todo el texto debe ir en interlineado doble. Aquí me lo está tomando a 1. Entonces, miremos. Les va a rendir haciendo el trabajo. Lo segundo, estos dos párrafos les voy a colocar colorcitos. ¿Listo? Para que los diferenciemos. Yo saqué, imaginemos, que yo lo saqué de otra parte. Entonces me dice que párrafos, el primer 1.27 centímetros. Entonces tomar todo el texto y voy a aplicarle la sangría. Posición. Sangría. Entonces vengo a disposición y aquí vamos a encontrar sangría. ¿Listo? Si ustedes están en un computador Windows, aquí en órbita la ventana aparece a la que les estoy mostrando yo aquí con la opción de sangría. Y entonces, ¿cuánto nos dice? 1.27 centímetros, ¿cierto? Y le damos texto, cambia automáticamente de posición. Ya no está en la misma margen, sino que está en una margen. Pero recordemos que aquí tenemos 1 y 2 párrafos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice para el segundo párrafo? Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangre la primera línea de cada párrafo mediante pulgada adicional de 1.27 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo agregarle a esta primera
a este primer renglón, uno en ese espacio. Entonces, aquí me estoy generando en 1,27. Entonces, regálenme un segundito porque se me olvidó en este computador cómo es. Listo, dice aquí. Te voy a seleccionar el renglón. Listo. Listo. Entonces, para los que están utilizando Word en Microsoft, yo les había comentado, ustedes van a inicio, en la posición de inicio, y en esta parte de esta, digámoslo así, caja de herramientas, van a encontrar un cuadrito, le van a dar clic ahí y les va a abrir una ventana. Para los que estamos de pronto en otro sistema operativo, vamos a seleccionar primero el párrafo. Y venimos a formato superior y párrafo. Entonces, en los dos casos nos va a abrir una ventana como esta. Entonces, tenemos una sangría de 1.27 en todo el texto. Yo había seleccionado ese primer renglón y le voy a colocar igual en el primer renglón 1.27 para seleccionado. Ahí está apareciendo y lo voy a seleccionar. Entonces, aceptar. Entonces, si hubiera otro texto en la parte inferior, iría con la misma organización. Digamos otro párrafo. Y estos son los 3 párrafos que yo estoy después de colocar el texto y organizarlo de esta manera, vamos a agregar la cita. Entonces, ¿qué nos dice? Va a ir después del punto entre paréntesis y vamos a colocar primero el apellido,
separado por una coma, el año en el que se elaboró el documento, PP para páginas, y de la página inicial hasta la página final de donde o ese fragmento de texto o esos dos fragmentos de texto. Entonces vamos a hacerlo aquí, pero hay una forma automática de hacerlo. Entonces voy a referencias, ¿listo? Y en referencias hay una opción que dice insertar citas. Si se dan cuenta, aquí ya está automatizada para APA, IOTS en Chicago y otros formatos más adicionales para las citas. Entonces, voy a insertar una cita. Entonces, imaginemos que esto lo saqué de un libro, pero también de un artículo de revista, de un artículo de periódicos, de actas, de informes, de sitio web, ¿cierto? Entonces, en el caso fue de un sitio web. El sitio web no tenía autor, ¿cierto? Nombre de la página web, entonces, servicio. Nacional. Aprendizaje. Cena. Nombre del sitio web. Vamos a colocar el mismo. Profe, ¿ibas a qué preguntar? pena. ¿Puedes repetir esa parte? Es que se me fue el internet y no escuché bien. Yo quería Listo, comentar lo Leslie. mismo, hace rato escribí en el chat, llevo hace rato, o no sé si soy yo, que la señal está muy intermitente y no se le escuchan pedazos de lo que estás hablando. Y hay unos compañeros que aparecen en el chat como si hubieran salido del chat o los hubiera sacado, entonces no sé si se pueda revisar. Sí, profe. Listo. Sí, por favor, cuando pues esté haciendo presentación, importante que me avisen, ¿listo? Porque es que pues yo pierdo todo el contacto con, digámoslo así, veo solo la pantalla de conexión, más no veo los mensajes. Dice Marcela Carolina, abandonó chat, fue invitado, bueno, tan invitado, ingresó, Marcela Carrillo abandonó. Listo, bueno, entonces me avisan, por ejemplo, si voy muy rápido, listo, y si de Sí, es pronto que se está todo lo anterior desconectando. que habías hablado se bloqueó, o sea, no se escuchó, la verdad, se escuchan partes y pedazos de lo que tú hablas y se escucha entrecortado y pues ahí estamos escribiendo todos que sí realmente se escucha muy cortado. No sé si es tema de la señal. Ok. Pero se están escribiendo al de WhatsApp o el chat No, de... señor, es en el chat de acá de la reunión. Si tú revisas ahí, varios hemos escrito. Pues te estuvimos mira que no, avisando y también levantamos la mano. mira que no me aparecen, no sé si ven, me parece fue lo último que les compartí de Norma Zapa y el resto de las conversaciones no me aparecen en el chat de la reunión. Entonces, si es problema de señal, porque aquí sí nos, o a Sí, mí sí me parece lo que dicen los demás, y tú te escuchas entrecortado, o sea, se escuchan ciertas partes nomás. listo, ven, intento conectarme a otra red, a ver si me... Ay, listo, me dicen cómo se escucha ahora. ¿Escucha mejoró, empeoró o sigue igual? Mejoró. Mejoró, listo. Mejoró. Sí, es que preciso aquí está lloviendo bastante. Por eso pues no les he activado cámara porque pone más pesada la señal. Bueno, entonces volvamos. Entonces, no sé desde dónde, digámoslo así, quedó como pendiente. Profe, yo creo que como la explicación, la última de cómo hacerlo Sí, automáticamente. ¿dónde está ¿Cómo el hacerlo? texto amarillo? Desde Listo, el bueno, principio la parte del texto amarillo. listo, bueno. Entonces, vamos a devolver esto. Entonces, digamos que yo voy a empezar a hacer mi texto, ¿cierto? Entonces, el texto sobre la historia del SENA, aquí empiezo y construyo un párrafo. Este párrafo lo hago 100% a partir de mis ideas, pero yo considero que es importante abordar un fragmento
del texto que estaba en la página web del SENA, ¿cierto? Entonces, copio estos dos párrafos tal cual como estaban en la página web del SENA. ¿Y qué me dice? Pues me dice que si el texto que estoy copiando supera las 40 palabras, pues debo dejarlo aparte del texto que vengo construyendo, ¿cierto? Que los espacios deben seguir siendo iguales de 2 espacios común y corriente y el tipo de letra debe seguir siendo la misma. Pero hay una condición especial a tener en cuenta. ¿Cuál es la condición especial? Que este texto va a tener una sangría en particular. Entonces lo voy a señalar en amarillo, no porque lo tengan que hacer ustedes, sino para recordar bien cuál es el texto que estamos tomando. Aquí estoy haciendo una explicación más de forma que de fondo. Ya el fondo como tal de lo que ustedes van a decir, pues lo irán construyendo en su momento y pues lo irán adecuando a la forma que les estoy explicando. Entonces, venimos y seleccionamos el texto como tal. Si se dan cuenta, tenemos 2 párrafos. Entonces, ¿qué me dice? Yo debo seleccionar todo el texto que copié, ¿cierto? Del otro documento y voy a referencias, perdón, a disposición, disposición. Entonces, en disposición hay una opción que dice sangría. Entonces, en esa sangría debo colocar la sangría a 1,27 centímetros, que equivale a 1 pulgada. Le doy Enter y automáticamente el documento, el sistema me va a organizar todo el texto en una sola línea. Pero aquí está sucediendo algo muy particular. Tenemos 1 y tenemos 2 párrafos. Voy a cambiarle el color al segundo párrafo. Buscarle este colorcito. Entonces me dice, cuando nosotros tenemos 2 párrafos en el documento, perdón, en el texto citado, lo que tengo que hacer es para este segundo párrafo colocar una sangría especial en la primera línea del párrafo, o sea, en este primer renglón. Y esa sangría especial solo aplicará para el primer renglón de cada uno de los párrafos que vienen a continuación, siempre y cuando sean citados, ¿cierto? O sea, sean traídos de otro texto. Porque si yo ya voy a empezar a hablar o voy a continuar explicando mi idea o dando mi punto de vista, ya el texto irá igual que el resto del documento. Vamos, así. Entonces, volvemos acá. En este segundo párrafo debemos colocar esa sangría especial. ¿Cómo lo hacemos en Word? En un computador de Microsoft. Sencillo. Venimos, seleccionamos el primer renglón y aquí en la parte de inicio, en la parte inferior de esta caja de herramientas, hay un botón que dice, perdón, hay un botoncito como un cuadrito con una flechita pequeña, le vamos a dar clic ahí. Eso nos va a abrir una una ventana en donde van a encontrar la palabra sangría, sangría especial, y en esa sangría especial van a elegir 1.27. Para mi caso, yo tengo que venir aquí a formato de párrafo, me da igual la sangría normal, me dice sangría especial, voy a decir que en la primera línea y igual le voy a colocar 1.27 y aceptar, ¿cierto? Si se presentara el caso de que esa cita tiene un tercer párrafo, ese tercer párrafo debe tener la misma condición. ¿Listo? Y al finalizar de la cita, después del punto, voy a colocar la referencia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Esto es para los casos de las citas textuales superiores a 40 palabras. ¿Sí se me está escuchando bien? Sí, señor, una pregunta. Esto que nos estás mencionando de las normas APA, ¿va a ser solamente para este trabajo o para todos los que tengamos de aquí en adelante? Muy seguramente para la gran mayoría, en los que tengan que recurrir a otros textos. ¿Listo? Entonces, digamos lo que este va a ser el primer ensayo. ¿Está muy complejo?
Sí, profe, Sí, ¿no hay una señor. forma más sencilla? Sí, tiene muchas cosas, la verdad. Y eso Y que este pues es de el... aquí el viernes, sí, está muy apretado Bueno, todo. bueno, pues hagamos algo. Yo voy a ampliar para que sea de aquí al martes, ¿listo? Para este trabajo como tal. Igual recuerden que son solo 3 páginas con la condición de texto y que esas citas van a ser si las requieren. Si usted, por ejemplo, de memoria quiere hablar acá en las 3 páginas sobre la sinología, sobre lo que recuerda del proyecto de formación y no requiere utilizar citas, pues lo puede hacer, ¿cierto? Siempre y cuando no caiga en el plagio. Bueno, pero hasta aquí, hasta el momento, lo único que he hecho es un ejercicio de copiar, pegar y organizar. Y esto es hasta el momento eso. Se está convirtiendo en un plagio porque no estoy diciendo de dónde lo saqué ni quién lo escribió, ¿cierto? Entonces, para colocar esa información, todo este texto es la cita, ¿cierto? Entonces ahora voy a colocar la referencia como tal, o sea, lo que me va a decir a mí de dónde saqué este texto. Para hacer esa referencia, me acomodo o me coloco delante del punto y voy a referencias y le doy insertar cita. Antes de hacer eso, quiero mostrarles algo muy particular. Aquí automáticamente me está diciendo que esta cita va en sexta edición de la norma APA. A nosotros nos están diciendo que séptima edición no varía mucho, varían unas cosas pequeñitas. Aquí, ¿cuál es la cuestión? Que lo está haciendo automatizado. ¿Listo? En algunos computadores de Microsoft va a estar la séptima edición. Me comprometo a mañana en la tarde, porque mañana tengo formación desde las 6:30 de la mañana hasta la 1. Entonces, por ahí en eso de las 3, les envío el programa para actualizar a séptima edición en su Word y el video de cómo lo deben actualizar para que quede esto para los trabajos de aquí en adelante. Listo, entonces le voy a dar insertar cita y él de una vez me va a preguntar el tipo de origen de esa cita, si es un sitio web, si es un libro, ¿cierto? ¿Quién es el autor del libro? Si es una sección de un artículo, si es un artículo de revista, si es un artículo de periódico, actas, informes, entre otros. Él pues pregunta sobre todo. En este caso imaginemos que es un libro. ¿Quién de ustedes quiere escribir un libro en un segundo? ¿Ninguno? Bueno, entonces le vamos a dar editar e imaginemos que este libro lo escribí yo. Entonces, apellidos, Aguilar, Uribe. Primer nombre, Harbinson. Segundo nombre, no tengo. Entonces le voy a dar a aceptar y él me lo va a colocar aquí. Si es autor corporativo, es en el caso de que sea una institución, una empresa, ¿cierto? Título, como citar en normas APA. Ciudad, San José del Guaviare. Editorial, Sena, y año en el que se escribió, 2023. Y le doy a aceptar. Y entonces él me va a generar esta referencia automática aquí. Esto es para las citas textuales. Ya me queda aquí. De pronto en este texto que va a ser muy corto, pues no necesiten muchas citas, 1 o 2 máximo. Como les digo, ya depende si ustedes las quieren utilizar. Les estoy orientando esto porque lo vamos a tener que utilizar en los demás documentos. Entonces, al automatizarla de esta manera, ¿qué me permite esto? Que cuando yo termine todo el trabajo, no me vaya cita por cita viendo de dónde saqué para hacer la bibliografía, sino que sencillamente puedo venir aquí
y fácilmente vamos a agregar la bibliografía. Entonces, si yo des en cuenta que ya va a aparecer la fuente bibliográfica de una vez y va a quedar automatizado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con respecto a las citas superiores a 40 palabras? Profe, yo tengo una duda. Si la información la saco de la página del SENA, ¿podrías poner un ejemplo de cómo citar? Listo, entonces, en ese caso es una página web, ¿cierto? Entonces, vamos a señor. editar esto. Vamos a cancelar y voy a eliminarla. Aquí. Ay, no. Voy a eliminar esta cita de acá. Entonces, imaginemos que estos 3 parrafitos, estos 3 de aquí que ya habíamos coloreado de amarillo anteriormente, como ya lo organicé como debe ser, son de la página web. Entonces, vengo a cita y lo que hago es seleccionar sitio web. Entonces, si en el sitio web aparece algún autor, coloco el nombre del autor. Si no, puedo colocar autor corporativo, SENA, o mejor, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, ¿cierto? Nombre de la página web, entonces, SENA, nombre del sitio web, SENA, y la URL, entonces tendría que ir a buscarla. Entonces, vamos que ustedes entraron aquí, sena.edu.co. Entonces, esta es, vengo y cuando ya he ingresado a la página del SENA, digamos que ustedes aquí fue donde sacaron toda la información del SENA, la entidad, ¿cierto? Quiénes somos, misión, visión, todo esto lo sacaron de aquí, ¿cierto? Entonces yo vengo a esta casilla donde está la búsqueda, donde se coloca la página web, le doy control C y me devuelvo al documento de Word en el que venía trabajando y coloco la página web. Año, entonces si hay año de publicación, lo colocan. Si no, pues sencillamente colocamos el 2023, que es el año, el 05 y el día de hoy, que fue el día de consulta. Y le damos a aceptar. Entonces aquí me quedo pues con la A mayúscula, pero pues ya queda así. Entonces si yo vengo y actualizo la cita bibliográfica, bueno, me van a aparecer las dos, ¿listo? Porque la otra ya la inserté. Ah, bueno, es que no había visto. Aquí me está apareciendo la para eliminarlas o agregar más. Entonces aquí eliminé la anterior que había hecho con respecto al libro que había escrito. Vuelvo y actualizo y me va a aparecer solo la de la página web. ¿Listo? Así lo van a hacer si es una página web. Y aquí pues queda el URL por si otra persona que realice la lectura de su documento quiere buscar ese texto que ustedes consultaron. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, pero esas son las citas que son con más de 40 palabras. Ahora, ¿qué pasa con las citas de menos de 40 palabras? Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿Hay inconveniente que todas o la mayoría de las referencias sean de sitios web? ¿O tiene que ser también de libro? No hay ningún inconveniente. Como les dije, este es digámoslo así, un texto inicial, es un texto de ensayo para que iniciemos a practicar con las citas bibliográficas aplicando las normas APA.
¿cierto? Es más, yo les diría, bueno, ahorita vamos, si pueden, apliquen citas textuales, o sea, copiar el fragmento que vayan a copiar y pegar, sea superior de 40 palabras o sea inferior a 40 palabras, ¿cierto? Que es las que vamos a ver hoy. Y el día, este lunes ya inician ustedes formación normal. Sin embargo, yo le voy a decir a Ángela que me deje orientarles formación el lunes, porque pues yo solo puedo estar con ustedes los miércoles. Para este lunes y hacemos la orientación de las citas parafraseadas. ¿Listo? Como para conocer todos los estilos de citas. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Bueno, ¿qué nos dice con respecto a las citas que son menores a 40 palabras? En el caso de estas citas se encuentran en medio de una oración. Luego de cerrar las comillas, anote inmediatamente la fuente entre el paréntesis y continúe con la oración. No emplee ningún signo de puntuación después de los paréntesis, a menos que la oración lo requiera. Entonces aquí nos muestran un ejemplo. Interpretando estos resultados, miren, nos muestran el ejemplo. Está la cita, está la referencia, que es el apellido del autor y el año, y está el texto, ¿cierto? Y la página en la que se encontró ese pedacito. Si la cita aparece al final de la oración, cierre el pasaje citando con comillas. Cite la fuente entre paréntesis inmediatamente después de la oración y termine con un punto u otra puntuación fuera del paréntesis. Entonces, también se puede hacer de la siguiente manera. Entonces, ustedes van escribiendo su texto, colocan el texto o el párrafo que quieren incluir, que fue traído de otro documento, y colocan comillas, cierran comillas y dentro de paréntesis de una vez la cita completa, con todo y página de la cual obtuvieron ese pedacito de información. El método de colocar la cita, igual, automatizado y lo colocan de la misma manera. Vamos a hacer un ejemplo chiquitico. Entonces, voy a hacer un ejemplo aquí. Yo puedo decir tal cual como lo dice. Entonces vamos a insertar la cita. Digamos que es de un libro y que ese libro lo escribí yo. Entonces vamos a colocar acá. Apellidos. Aguilar. Harbison. Quedó mal escrito. Apellidos. Aguilar. El nombre. Harbison. Y lo adiciono. Si ustedes tienen más de un autor, pueden agregarlos uno a uno ahí. Entonces les doy a aceptar. Listo, aquí me dejó punto y coma porque pensó que era más en cómo citar en un trabajo de 3 páginas. Vuelvo y coloco San José del Guaviare, editorial Sena, año 2023. Este año es en el que se publicó este texto. Digamos que este texto fue publicado en el año 2021. Le doy a aceptar. Entonces queda Aguilar 2021. Coloco lo que copié de ese texto. Voy a recurrir aquí a esta información que está. Ya. La pego, ¿cierto? Y esta información iría entre comillas. No me está generando las comillas.
iría entre comillas. Entonces esta información iría entre comillas y dentro de paréntesis iría la página, coma, de la cual saqué la información. ¿Listo? Tal cual como se nos muestra en este caso. No era punto. Y así quedaría. Entonces la cita como tal sería este pedacito de información que está aquí. Está dentro de comillas. Y la referencia sería la información que automatizamos con el número de página. Listo. Esta es una opción. También puede suceder que yo lo puedo dejar al final. Depende de cómo lo quiera escribir o cómo lo quiera complementar en mi texto. Si yo vengo aquí a la bibliografía, le doy a actualizar y ya ahí me están apareciendo las dos citas, tanto la que había hecho arriba como la que hice aquí abajo. ¿Listo? ¿Vas a preguntar? Una preguntita, ¿cómo citaste? ¿Me puedes repetir cómo citaste el final de la página? Ah, no, ese lo hice manual. ¿Listo? Ah, listo. Este pedacito de acá que estoy señalando, este lo hice manual. Sí, señor. ¿No hay ¿Listo? forma de hacerlo automatizado? No. Este como tal, este chiquitico, acá, creo que no voy a consultar porque no, la verdad nunca lo he hecho. Siempre lo hago así separado. Bueno, listo, dale, gracias. No sé si alguno de ustedes ya lo haya hecho y sepa hacerlo automatizado. Listo, digamos que estas son las dos formas de citar un texto cuando se está haciendo un ejercicio textual como tal, o sea, copiar y pegar el texto tal cual como está del otro lado. Listo, en la próxima sesión, pues vamos a revisar cómo se hace esta citación para el caso de los textos que son parafraseados. Cuando se refiere a parafraseados, que yo tomo la idea, ¿cierto? Y puedes tomar la idea del autor o puedes tomar la idea del texto. Suena chistoso, pero pues son dos asuntos totalmente distintos. ¿Listo? Entonces, por hoy, pues hemos aprendido a utilizar las normas APA para organizar el documento, citar, ¿cierto? Citas textuales, en el caso que son superiores a 40 palabras e inferiores a 40 palabras. Sí, dime, Jennifer. Qué pena la interrupción. Quería preguntarte en cuanto a la portada, ¿tenemos algunas normas o cómo quieres que sea la portada donde aparecen nuestros nombres y todo eso? Si quieren, podemos utilizar la que aparece en la guía. Una portada básica, portada de estudiante. Nos muestra pues el título del artículo, nombre del estudiante, nombre del profesor, facultad, en el caso de ustedes pues sería gestión administrativa, red de gestión administrativa y financiera. Ya se las coloco aquí. Es red. Financiera. El programa, entonces el número de ficha. ¿Sí saben cuál es el número de ficha? Sí, 2758 500. 506. Sería ese el nombre del programa, ¿cierto? En el caso particular, pues mi nombre, sin tratamiento.
y la fecha en la cual van a presentar. Podría ser así. Y esa sería la portada. ¿Listo? Y pues el documento llevaría el contenido, que serían las 3 páginas del texto, y las referencias bibliográficas, que sería como tal la bibliografía, que es esta que está aquí. No sé si requieran que les muestre cómo se saca esta otra vez. Sí, sí, profe, por favor. Eliminarla acá. Cuando ustedes ya terminen sus... Esto es... Cuando ya terminen... Se actualiza a convertir. Digamos que aquí ya finalizaron sus 3 páginas, ¿cierto? Entonces se van a acomodar en una página nueva en la parte inicial. Van a venir a referencias y les aparece bibliografía. Les va, para los que utilizan Microsoft, les va a aparecer insertar bibliografía y les va a aparecer diferentes modelos de bibliografía. Entonces, si ustedes en la parte superior en el texto automatizaron las citas, es solo darle clic. Por ejemplo, aquí me aparecen solo dos estilos, uno bibliografía y el otro trabajo citados. Voy a tomar este que dice bibliografía y automáticamente ya él genera todas las bibliografías. De pronto para ahorita que es un trabajo en el cual solo se citaron 2 documentos o 2 páginas, pues es algo muy leve, pero cuando ustedes estén haciendo un trabajo de tesis, un proyecto, que citan más de 30, 40 textos, es algo muy práctico hacerlo así. ¿Listo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta con respecto a la actividad, al proceso de formación, alguna recomendación. ¿Ninguna? Ah, bueno, Leslie. Profe, yo sí tengo una consulta en cuanto al correo que nos llegó y la notificación de la asociación a ruta. ¿Con esos datos podemos abrir el correo SENA ya? Sí. Sí, Leslie. Y otro favor que le iba a pedir, profe, que si por favor nos puede subir esta sesión para así mismo ayudarnos a la hora de hacer el trabajo. Ah, sí, regálame. Hoy en la noche les estoy subiendo esta sesión. Con la pasada me pasó algo muy curioso, es que me la fragmentó como en 3 sesiones distintas, o sea, como en 3 videos distintos. Entonces, primero me tocó descargar video por video. Después subirlo a un editor de video para unirlos. Por eso, de pronto, los que han revisado la sesión se han dado cuenta que está como cortada en 3 partes. Y después de unirla, subirla a YouTube para compartírselas a ustedes. Disculparán ahí la edición. Lo que pasa es que pues yo me encuentro en el Guaviare y aquí la conectividad a veces es un poquito compleja. Últimamente he gozado de buena conectividad, pero a veces se pone cansoncito el tema. ¿Listo? Entonces yo creo que esta misma noche ya está subida a plataforma. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces no siendo más, chicos, doy por finalizada la sesión de hoy. Pueden ir a descansar. Ya los que quieran desarrollar el trabajo lo pueden empezar a desarrollar. Son solo 3 páginas aplicando las normas APA, entonces pues no va a ser muy extenso. La idea es que ustedes cuenten qué es lo que han aprendido con respecto al SENA, con respecto a sus procesos, si les hablaron de Fondo Emprender, si les hablaron de investigación, del reglamento del aprendiz, de las etapas productivas, es hacer ese texto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pueden hablar sobre, o pueden, perdón, escribir sobre estos temas, ahondar en estos temas, ampliar de pronto casos particulares, contar algo que les haya pasado con respecto a ese proceso de inducción.
No siendo más, pues les agradezco por haber participado en la sesión de formación. Les ofrezco de nuevo disculpas. Nos vemos el próximo lunes para revisar el tema de citas parafraseadas como tal y la elaboración de tabla de contenido en un documento Word para que quede automatizado. ¿Listo? Entonces, Profe, que qué tengan pena, feliz noche. me queda una Supo- duda. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para presentar el trabajo? Hasta el martes. Vale, Hasta el listo. martes. Ya. A mí me queda una duda, qué pena. Nosotros durante el texto podemos abordar cualquiera de los temas que vimos o tenemos que abordarlos todos. No, cualquiera. Usted, pues, la idea es que cuente los que recuerde, cómo los recuerda, ¿cierto? ¿Qué le pareció interesante? De pronto, si hay algún tema donde le hubiera gustado ahondar más. Normalmente los aprendices, sobre todo en formación virtual, nos dicen que nos quedamos cortos en temas como lo de emprendimiento, en temas como la etapa productiva, investigación. Entonces, puedes contar todo eso. O sea, es mostrar pues qué tan atenta estuviste y de pronto qué nos hace falta a nosotros como SENA para poder fortalecer esos espacios también. Puede ir en ese texto. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, no, pues gracias a ustedes. El SENA es lo que es por ustedes. Pues. Yo soy instructor porque ustedes se conectan, porque tienen paciencia, porque muchos de ustedes, a pesar de que llegan cansados de su lugar de trabajo, tienen la voluntad, el esfuerzo y las ganas de estudiar y se conectan a un computador. Muchos de pronto pues les toca aislarse, irse a una habitación aparte de su casa para poder estar atentos a la sesión y eso es algo de admirar, muchachos. Entonces, muchas gracias por haber participado en la sesión de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Listo, profe, Bueno, gracias. profe, Gracias, muchas profe. gracias. Descansen, Buenas noches, profe, bendiciones. que descansen. Ok, para todos.